están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión de Fuego Cruzado. Cintia Mora, ¿cómo estás? Buenas noches, Benjamín. Un saludo para vos y para toda nuestra teleaudiencia. Un gusto de vuelta a compartir contigo como cada domingo. Bienvenidos todos nuestros televidentes. Un clásico del cine se llamó La Dama de Rojo. ¿Sí? Eso nomás quería decir. Estás hostigando hoy, ¿eh? Eso nomás quiero decirte. Bueno, les invitamos a todos a compartir a partir de las 22 horas el estreno en exclusiva por las pantallas de nuestro canal, por el canal GEN, el largometraje documental sobre la vida, la trayectoria del exitoso extenista paraguayo, el señor Víctor Pecci. Este material exclusivo realizado por profesionales destacadísimos a cargo del señor Gerardo Jara como director y también todo el equipo artístico de nuestro canal. A partir de las 22 horas entonces el lanzamiento exclusivo del largometraje sobre la vida del señor Víctor Pecci. Pecci, la leyenda de un campeón. Es para disfrutar. Vamos a estar prendidos. Dentro de 4 semanas vamos a tener electo al presidente de la República que va a gobernar Paraguay en los siguientes 5 años, a partir del 15 de agosto. Una transición hasta ahora inexplicablemente larga entre la elección y la asunción del nuevo presidente o presidenta, a quien hubo candidatas mujeres también en el pasado y las habrá en el futuro. En esta campaña en particular empezaron a surgir algunos temas que generan inquietud, referidos a declaraciones de políticos que ponen en entredicho la confiabilidad del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Es así, señor, y para hablar sobre eso convocamos esta noche, le agradecemos a ambos su presencia. Está con nosotros el doctor Wildo Almirón, él es apoderado de la Asociación Nacional Republicana. Doctor Wildo, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Cintia, Benjamín y al compañero Guillermo y a toda la teleaudiencia. También nos acompaña el abogado Guillermo Ferreiro, él es apoderado de la Concertación Nacional y también candidato a diputado por Asunción. Doctor Ferreiro, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Saludos también acá a Wildo. Varios temas en realidad son los que vamos a tratar, pero arranquemos por este tema que decía generó inquietud, manifestaciones políticas en torno a las declaraciones que había hecho Efraín. Después conversamos con vos también en radio y las avalaste, referidas a un supuesto plan de fraude que habría en nuestro país. Efraín, palabras más, palabras menos, dijo que las encuestas eran fraudulentas, que el tribunal, el conteo rápido, el sistema de conteo rápido era manipulable y que el PLRA o la Concertación haría su propio conteo rápido y que ese sería el válido, porque que hagan conteos rápidos todas las organizaciones desde luego tienen derecho a hacerlo. Entonces queremos arrancar con Guillermo, hacer sobre este tema en qué se basan para poner en entredicho, directa o indirectamente, explícita o implícitamente, la confiabilidad de los resultados electorales, Guillermo. La gente que se dedica al tema de control electoral en la Concertación está trabajando muy bien. Tiene manejo de datos muy estadísticos, muy concretos, y ya se han detectado desde hace muchos años algunas irregularidades que nos vienen preocupando. El tema de las encuestas, si bien no es directamente vinculado a la justicia electoral, es un tema que se utilizó para luego generar una cierta temperatura política. En cuanto al TREP, se detectó que hace 5 años, semanas antes o días antes de las elecciones, se cambió a las personas que tenían que hacer ese TREP y se digitó a personas sin ningún criterio técnico ni legal. Y luego se cargaron, en forma dirigida, se cargaron los datos. Entonces se cargaron en datos en esos sectores, en áreas donde la ANR tiene generalmente ventaja, mayoría, ¿verdad? A eso tenemos que sumarle el extraño incendio en la justicia electoral que dieron por cerrado con una pericia que dice, a ver si me acuerdo, fenómeno termoeléctrico, o sea, cortocircuito, sin decirnos dónde, por qué ocasionó eso, si pudo haber sido provocado, si fue en uno o más puntos, cosas muy raras. Y declaraciones debe estar en el momento, durante el incendio, donde él ya sabía cuántas máquinas se habían quemado, todo lo que ya hablamos en algún momento. Lo que la gente tiene que estar tranquila es que cuando nosotros decimos que vamos a defender un determinado sistema de conteo, es siempre dentro de la institucionalidad. Nosotros nunca hemos salido de eso y siempre lo que se haga se va a hacer en el marco de las instituciones, de las cuales yo como abogado desconfío por norma, porque tengo
más de 20 años de experiencia de litigar en todos los fueros, entre ellos el electoral, y la arbitrariedad es la constante en estas instituciones. Pero todo lo que se ha hecho y se va a hacer, siempre va a ser en el campo de ir a impugnar aquello que nos parezca, o que tengamos los elementos, mejor dicho, para sostener que hubo alguna irregularidad. Y se está trabajando muy seriamente en eso. ¿Wildo? No sé de dónde comenzar, porque el compañero Guillermo, que entiende mucho de materia electoral, trata de justificar el cuestionamiento de su candidato al TREP, citando una serie de hechos que no tienen absolutamente nada que ver con el TREP. La quema de las máquinas, el peritaje que nosotros en su momento denunciamos, no tiene nada que ver con el TREP. El TREP se hace conforme a los boletines del TREP, son enviados desde cada una de las mesas electorales por los encargados de la justicia electoral. Justicia electoral que tiene 3 miembros, que Bestar no es el único miembro, son 3. Jorge Bogarín es el presidente, fue designado hace poco por indicación de una bancada conformada en su mayoría por opositores. Russell fue designado también ministro de la Justicia Electoral, integra el tercer espacio, y Russell es un activista dependiente de Efraín Alegre, ni siquiera te puedo decir que es un activista del PLRA, es directamente, responde a Efraín Alegre. O sea, si alguien debería preocuparse somos nosotros, y de hecho nos preocupamos. Nosotros no ahora, en todas las elecciones tenemos nuestro propio sistema de transmisión de resultados electorales preliminares para confirmar la consistencia de los números. Pero los datos que maneja Guillermo, y sería importante que les pase a ustedes o me pase a mí, hace 5 años decía él, era digitado de dónde provenían los datos y por qué no denunciaron en su momento para que se hagan las investigaciones, y así de manera genérica ahora para tratar de justificar un exabrupto con la intención de llamar la atención de parte de su candidato, que habla justamente de fraude cuando el mote bien ganado de su candidato es el de fraudín, ¿verdad? O sea, cuesta mucho creer y cómo contestar algo del cual no estamos de acuerdo. Nosotros confiamos en el TREP, como partido confiamos en el TREP, pero controlamos, no ahora, siempre. Una consulta para el doctor Ferreiro. ¿Cómo se explicaría, doctor, todos estos antecedentes que mencionás, pero en la actualidad, considerando que se han hecho verificaciones de carácter técnico al funcionamiento del TREP, por lo que nosotros pudimos hablar con el propio ministro Russell, incluso con el director de informática de la justicia electoral, el doctor Fausto Fonestrever, de que no hubo cuestionamiento de parte de ninguno de los apoderados, específicamente tampoco de la concertación? Uno, ese elemento. Y el segundo, el control cruzado perfecto que existe en la justicia electoral. ¿Cómo se explica la teoría de Efraín en todo caso y la de ustedes en el marco de esa gestión? No, a ver, vamos por parte. Lo que yo cité son antecedentes que han habido y cuestiones como... Del pasado. Claro, del pasado. No actuales. Por supuesto. Y actualmente se está acompañando todo el proceso, ¿verdad? Hay confianza, digamos, en general en el proceso, pero vamos a nosotros a controlar en forma, con mucho celo, porque nos preocupan algunas situaciones del pasado y de actuales que no se repitan, que no nos vengan, por ejemplo, con cambios en el TREP de última hora, ¿verdad? Y nos preocupó mucho lo que ya hablamos del incendio, que fue para mí claramente ocultado tanto por los peritos como por el informe de fiscalía. Esos son los elementos que tenemos hoy y nosotros por norma, desconfiamos de todo. O sea, yo creo que lo mejor que hay es la desconfianza sana dentro de las instituciones. Yo no tengo por qué confiar, yo quiero el balance, yo quiero el control. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo y eso va a ocurrir. De hecho, él lo acaba de decir acá el millón, ellos mismos también lo están haciendo. Lo que se cuestiona, entendemos que no es que se hable de control paralelo. Lo que se cuestiona es que se lance un discurso que tira un manto de desconfianza hacia una institución de la que ustedes son parte. Por método, sí, por supuesto. Pero hay un tema que... Está bien, Santo Tomás ya decía, ver para creer. Claro. No es ese el problema y tampoco lo es que todas las organizaciones políticas tengan mecanismos de control. En eso se basa el éxito de la justicia electoral, en el control de todas las fuerzas políticas en el país, no porque 3 ministros hayan sido geniales al margen de esta realidad concreta, que es el control recíproco. Ahora,
El tema es cuando se dice, varias cosas se dicen, pero una de ellas es, este conteo rápido va a ser el válido. Y manipulación del TREP. Manipulación del TREP. Los antecedentes, Guillermo, es que hablan de aplausos internacionales, tanto para el TREP como para la justicia electoral y los procesos electorales, las jornadas electorales. Entonces, reivindicando la tesis tomasista de ver para creer y la necesidad del control, lo que uno tiene que decir y reafirmarse es, si hay un plan de fraude en el que está involucrada la justicia electoral, hay que denunciar específicamente. De esta manera, estos son los responsables, porque si no, se genera simplemente duda y preocupación ciudadana que incluso puede alterar la participación de los electores. Es que estamos hablando de lo mismo. Lo que se advierte es que no se va a permitir de nuevo una carga selectiva del TREP. Si vos te fijas, hace 5 años se empezó por una diferencia grande que se fue acortando y eso se hizo a nuestro criterio en forma dirigida. Y que lo que vamos a hacer en caso de que haya diferencia, nuestro sistema de control está perfectamente preparado para demostrar ante los organismos jurisdiccionales que ese resultado es el correcto. Es exactamente eso, estamos hablando de lo mismo. Claro, estamos hablando de lo mismo y perdón que me meta. No, Pero nace una preocupación cuando la conducta histórica de Efraín Alegre es no reconocer los resultados. Él está debiendo todavía 2 reconocimientos de resultados, ¿verdad? Ojalá este no sea el tercero. Y nos preocupa la República, ¿verdad? O sea, si hay un candidato que ahora quiera instalar desde ahora hasta el 30 de abril y el 30 abrir el paraguas ya para no reconocer, preocupa el funcionamiento como paraguayos, como ciudadanos de la cuestión. No hay una cuestión que esté fuera de control, los partidos políticos acceden al control. Es más, yo les voy a contar algo y Guillermo sabe. Las juntas cívicas son las instituciones que organizan las elecciones, son ciudadanos voluntarios propuestos por los partidos políticos, son los que organizan en el marco del Código Electoral las elecciones en cada distrito. 5 miembros, 2 colorados, 2 liberales y 1 propuesto por el Frente Guazú. Los propuestos por el Frente Guazú, el 85% son afiliados liberales. Eso ya fue así en el 2018, es así de nuevo. O sea, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en minoría hace rato. Y lo mismo va a ocurrir con las mesas. En este 7 de abril al 11 es el plazo para que los partidos políticos con representación parlamentaria presenten candidatos para miembros de mesa, que deben ser 3. Uno va a proponer el Partido Colorado, otro seguramente el Partido Liberal y el tercer espacio seguramente Frente Guazú, ¿verdad? Recordemos que una parte de Frente Guazú milita dentro de la concertación cuyo candidato es Efraín Alegre, ¿verdad? Son pequeñas tramoyas que no se corrigieron en el Código Electoral, pero nosotros vamos con esas reglas de juego. Aprovechamos el espacio de ese un miembro que tenemos, capacitamos a nuestra gente, le damos confianza a nuestros candidatos de que los resultados van a ser los que fueron emitidos y respetamos. Nosotros no estamos de acuerdo con muchas de las decisiones de la justicia electoral. Cuando decía Guillermo sobre la arbitrariedad, por ejemplo, hay que recordar que hace unos días la justicia electoral, integrada por 3 miembros, saca una resolución en donde excluye automáticamente a las personas mayores de 100 años que no fueron a votar en las 3 últimas elecciones. Una decisión totalmente arbitraria. En la creencia seguramente de que el Partido Colorado recurre a esas personas para hacer votar por terceros, porque eso pues son los mitos que hacen correr desde varias elecciones quienes intentan justificar la derrota aduciendo de que el Partido Colorado es el que hace trampa. ¿Saben cuántas personas son las que tienen más de 100 años en el Paraguay? En todo el padrón, 122 personas. 122 personas. Y la arbitrariedad que cometió la justicia electoral es en excluir del padrón a personas que no están enumeradas en el Código Electoral para ser excluidas automáticamente. Nosotros nos callamos, no hay problema. Vengan nomás, no, nosotros no estamos en eso. Ahora, tomamos con mucha cautela y atención lo sucedido el 18 de diciembre en las internas del Partido Liberal. Nos nutrimos, y de la concertación el 18 de diciembre, nos nutrimos de esos errores o cuestiones que ellos manejaron en sus locales de votación para capacitar a nuestros agentes electorales para que a nosotros no nos jodan. Y no le vamos a dejar que nos jodan. Doctor Ferreiro, no sé si querés responder. Ambos vamos a controlar y de eso se trata.
Así funciona. Y la desconfianza es sana. Mientras La no sea, desconfianza es sana mientras no si sea no algo se- claro. Si ¿verdad? no se anticipa, si no se Pero- adelanta sin argumentos serios, hay un plan de fraude. Desconfianza, todos podemos desconfiar, y vamos ese a no es el controlar. problema. Pero si se habla de la existencia de un plan de fraude, por eso usted quería decir, problemas en la justicia electoral, incluso en los procesos electorales, en tales distritos, los hubo, los hay y los habrá. La pregunta es si eso puede provocar una alteración del resultado electoral en términos de torcer la voluntad popular o si son problemas particulares que son subsanables en cuyo caso habría que plantear las soluciones. No, siempre puede existir, todo sistema es falible. Todo sistema es falible y todo sistema de control de lo que fuere, electoral, contable, informático, es falible. Y nosotros tenemos preocupaciones concretas sobre las cuales estamos trabajando con los mecanismos que la ley nos permite y vamos a recurrir a los resortes que la ley nos permite. Pero al extremo de que cambie el resultado general. Sí, podría ser, ¿por qué no? Siempre eso es un riesgo. Siempre es un riesgo. Ustedes tienen esa preocupación, Discúlpame, ¿sí? cada tanto vemos que hay gente que le hackean la cuenta al banco. O sea, todo puede suceder. Claro que sí. ¿Creen que en ámbitos de la justicia electoral se puede modificar? Jugar por los antecedentes, siempre hay una primera vez en la vida en todo, ¿verdad? Pero a jugar por los antecedentes. ¿Estamos ante el peligro de que haya un cambio en el resultado final de las elecciones, que el que gane pierda y que el que pierde gane? Cualquier sistema es permeable, como decía Guillermo, y todo sistema, para que falle, depende de la actitud o de la actividad o inactividad humana. Y nosotros manejamos la parte humana de nuestro partido y estamos absolutamente confiados Exacto. en ellos. En la justicia electoral, reitero, confiamos con sus luces y sus sombras. Confiamos. Confiamos cuando éramos mayoría, confiamos ahora cuando somos minoría. Lo único que pedimos es seriedad. Yo le felicito a Guillermo. O sea, él puso un paño de agua fría a la cuestión que quiso enardecer su candidato para justificar su derrota el 30 de abril. Y actúa muy bien, Guillermo. Ojalá le vaya bien en las elecciones. Les quería preguntar a ambos. Es una bombita de paso, ¿no? No, le tengo mucha aprecio. No pasa nada. Un tema Vamos a que ganar. Un tema que se discutió esta semana y se publicó en el diario La Nación es la participación de dos ONGs, una de ellas vinculada a la señora Soledad Núñez, que tienen que ver con el control electoral. ¿Qué establece la ley respecto a la participación de las ONGs en los controles y si existe alguna limitación para justificar los vínculos, digo, en este caso con una candidata a la vicepresidencia? ¿Existe algo que existe cuestionar nada. en eso? No existe ni la necesidad de observadores nacionales, ni siquiera internacionales. Lo de internacional es una cuestión de relaciones diplomáticas y de buen relacionamiento, que nosotros no tuvimos nunca problemas y no lo vamos a tener. A nivel interno, hay una corriente que se inició hace 10 años por allí, pero ahora vamos entendiendo, como colorados, por qué venía esa corriente. Semillas para la Democracia, Alma Cívica, eran formas de ir entrando en el proceso electoral, obteniendo financiamiento. Nosotros, eso sí nos ocupa y nos preocupa, porque nosotros nos preguntábamos en estas internas, posteriores a las internas, ya en las generales, cómo Efraín paga su campaña, cómo paga su traslado, cómo paga sus carteles que vemos por todos lados. Y ahora parece que empezamos a entender cómo y estamos empezando a analizar esas corrientes, ¿verdad? Acá no se trata simplemente de tirar todo el fardo de la carga de eventuales hechos anormales al Partido Colorado. Somos una sociedad integrada por todos los paraguayos y tenemos que cohabitar bajo la responsabilidad de que todos somos responsables si es que algo ocurre mal. Y vamos aprendiendo en cada elección, como le digo, ahora aprendimos esto, le miramos con mucho cariño a partir de ahora a las fundaciones, vamos a ir analizando de dónde obtienen recursos, si son recursos del Estado, si son recursos de órganos internacionales y sobre todo en qué se aplica, ¿verdad? Le agradecemos inclusive a esta discusión que nació esta semana porque nos abrió los ojos sobre seguramente un campo al cual nunca nos fijamos, ¿verdad? Doctor, ¿alguna apreciación sobre eso? Ninguna. Cuanto más control haya, mejor. Las ONG son libres de financiarse como les parezca, siempre que sea legal. Cuando hay rubro del Estado, sí hay obligación de rendir cuentas y esas cuestiones.
rubro 840, creo que se llama. 840. Claro, lo grave nomás es que venga del extranjero y que se pague publicidad, por ejemplo. Dice, no. Eso sí sería. Nosotros, nuestras cuentas son clarísimas, no te vayas a preocupar por eso. Ojalá. Totalmente. Eso está todo totalmente, se rinde cuentas, hay arqueo, balance, todo eso no hay ningún problema. Cuanto más control haya, mejor. Ustedes se acordarán del amigo José Carlos Rodríguez González, que creo que va a estar de vuelta a estas elecciones, si no escuché mal. Saca. Sacá, ¿se acuerdan? Sí, ¿verdad? sí, Sí. en la época Yo era voluntario. Carlos Filisola, ya En aquellas el elecciones. año 91, imagínate, Wildo no sé si tenía edad para votar todavía en esa época, pero yo ya era voluntario de Yo sacar. era muy chiquito, pero me contaron. Vos sí, vos Chico de estatura, pero tengo bastante más edad que vos, Guillermo. Pero se acordarán de eso, yo fui voluntario, traíamos los resultados, hice hacía un cruzamiento, hubo también una época, se denunció que se les cortaban las líneas telefónicas, bueno, todo lo que contribuye al control suma. El tema es, en nuestro país, en realidad, si hay uno de los pilares en los que se sostiene el proceso democrático es en las elecciones y el reconocimiento de todas las fuerzas políticas de las elecciones. Y esto nos ayuda a generar un ambiente de mayor tranquilidad en un contexto político que de hecho se enturbió en los últimos meses. Inclusive hay actores internacionales que están participando del proceso electoral paraguayo de manera abierta. Porque antes también lo hacían, pero de manera más sigilosa y guardando algunas formas. Sobre esto último les estoy diciendo. ¿Cómo se explica que las fuerzas políticas no sientan una postura crítica, independientemente de las posiciones ideológicas? Porque tenemos casos en el mundo donde gobiernos de derecha y de izquierda en esto coinciden. Ustedes no se metan acá. Acá nos manejamos en base a nuestras leyes y nuestros principios constitucionales. ¿Qué opinan de esto? Adelante. Directo a vos te tiró el misil. Bueno, a ver, Después, se refería al tema de la embajada, me imagino. Claro, la embajada de los Estados Unidos, sí, señor. A ver. OFIS, Departamento de Estado, OFAC. Yo tengo muy clara la película en ese sentido y acá te voy a hablar más como abogado que como político. Cuando Sandra Quiñones iba acompañada de un funcionario de la embajada a los juicios, en el público, a controlar lo que hacían, dijimos cuidado, Yo también. cuidado. No es intromisión, está en el límite, pero llama la atención. Implica un sistema judicial tutelado, ¿verdad? Eso lo hablamos ya en su momento. Yo tengo muy claro, y nosotros no hemos basado en ningún momento nuestras líneas políticas en lo que da la Embajada de Estados Unidos. En el tema se habla, por supuesto, por el impacto de que te declaren corrupto a un vicepresidente en ejercicio y a un expresidente. De todas maneras, yo tengo muy claro, y esto es algo muy básico, los países tienen, y Paraguay también lo hace, todo el derecho de formular declaraciones sobre ciudadanos extranjeros por actividades que afecten a sus intereses, prohibir la entrada, revocar las visas. Y tienen toda la facultad para aplicar sanciones por el uso de su sistema financiero, por cosas que pasan allá y que les afectan a ellos. Estas personas no han recibido ningún tipo de sanción acá por acción de la Embajada de los Estados Unidos. Ellos, de hecho, Carter asumió como presidente de la Junta de Gobierno. Hay quienes dicen que está bien, otros dicen que está mal. El señor Velázquez sigue siendo el vicepresidente de la República, renunció a su candidatura, si quisiese podía haber seguido siendo candidato, por lo tanto no hay una intromisión. ¿Okay? No hay intromisión en No sí. hay intromisión, eso para mí está claro. Ellos tienen los recursos del sistema jurídico del país que les sancionó para litigar en ese país. ¿Okay? Lo que sí hay es una impunidad total acá en Paraguay y un cajoneo absoluto de todas las denuncias que se han presentado con hechos, con indicios y elementos concretos. Yo te voy a hablar de un caso concreto que me afecta a mí y a mi familia, que es el armado de la causa contra Mario Ferreiro. Hace 3 años que denunciamos con pruebas, con elementos, con teléfonos celulares, con pedidos de informe, con pedidos que se llaman a declarar testigos, y en 3 años no se hizo nada. Absolutamente nada. Cuando a Mario por una fotocopia lo llevaron a juicio oral, nos fuimos, nos sometimos y ganamos. Entonces, el problema acá no es lo que haga otro país con sus derechos. Nosotros también, de hecho, yo he representado a ciudadanos extranjeros que le negaron la entrada al país, que le expulsaron. Y la migración de Paraguay puede hacer lo que quiera, tiene todo el derecho y la facultad y lo hace. A nosotros, a mí lo que me preocupa es un
Poder Judicial y en especial el Ministerio Público, que acá no nos ha dado nunca la satisfacción y la tranquilidad de decir, yo le investigué a Guido Almirón y no encontré nada. Y acá está todo lo que hice, lo que vos me pediste, Ferreiro, que pida su cuenta de banco, y no tengo nada. O le investigué y encontré algo, por eso le acusé. Eso es lo que no hay, eso es lo que nos preocupa y eso es lo que también es falta de soberanía. Porque la soberanía es el ejercicio del poder legítimo dentro de un país. Si yo soy electo diputado y él es ministro, pero resulta que manda un narco, un usurero, un contrabandista, tampoco hay soberanía. Y Esa hoy es día, una disquisición que después podemos hoy discutir. día nuestras instituciones, las fiscalías barriales, son oficinas de cobranza de empresas que venden a crédito y no se dedican a lo que dice la ley que es su función, que es prevenir el crimen en los barrios. Entonces tampoco hay soberanía ahí. Ahora, entramos en una discusión del tema jurídico que podemos coincidir o no, pero negar, cuando nos conviene, pues es muy fácil aceptar. Y cuando no nos conviene, obviamente, nos rascamos las vestiduras, como decía un político colorado. Negar que es una intromisión directa con la intención de perjudicar al Partido Colorado, las declaraciones de la embajada, del Departamento de Justicia, del Departamento del Tesoro, del Departamento del Estado de los Estados Unidos, es ser necios, ¿verdad? Porque es una intromisión, o sea, la época en que se da, la forma en que se da, contra quiénes se da. Y en un contexto globalizado que vemos nosotros, porque nosotros asistimos a canales de televisión extranjera, que no crean los americanos, que nosotros solamente vemos los canales paraguayos. Y hay presidentes de la República en ejercicio que tienen condena y afectaron todo el tema, inclusive de intereses de los Estados Unidos. También en otros países, como en la Argentina, la vicepresidenta tiene denuncias de intromisión directa en cuestiones que afectan al patrimonio y a la seguridad de Estados Unidos y no tomaron ningún partido. Entonces, nosotros estamos seguros de que la intención de la embajada es la intromisión para buscar la alternancia. Independientemente del juicio de valor sobre las personas que fueron sancionadas, lo interno, yo como ciudadano común, me permite colegir fácilmente a esa conclusión. Porque hace poco vimos, independientemente, yo no soy juez y no voy a juzgar la conducta de nadie. Nunca lo hice y no lo voy a hacer. Pero en estas últimas declaraciones hay un hecho que a mí me asusta como paraguayo. Le declaran, y puede ser todo lo corrupto que puede hacer, le declaran a un actuario judicial que es el eslabón más débil de todo el sistema judicial paraguayo. Y se olvidan de un ciudadano que acaba de salir de la corte con un escándalo que afectó a una persona que fue extraditada a los Estados Unidos por haber cometido un hecho punible allá. Fretes. Claro, totalmente. Entonces no podemos negar ese tipo de situación. Hoy nos puede afectar. Y decías vos, Benjamín, que la intromisión de la embajada, yo no soy tan joven, yo tengo 53, Guille, o sea, no, me acuerdo de todos acá, no te preocupes. La intromisión de la embajada siempre hubo, o acaso el golpe de Estado nos hizo un guiño cómplice y después los rumores de barrio decían que el propio gobierno de Estados Unidos le mandó matar a Rodríguez cuando se fue a operarse en Estados Unidos. O sea, yo escucho también los rumores de la calle. ¿O acaso no hubo intromisión cuando ellos no querían que Lugo sea presidente en el 2008? Abiertamente. Y en el 2012 tenían también. Un candidato colorado inclusive, a quienes ellos le apoyaban en las internas, que perdió las internas y siguieron apoyándole indirectamente o buscándole algún pero a Fernando Lugo y terminó siendo presidente. O sea, tampoco es para preocuparse. Lo que sí uno tiene que denunciar, porque es una intromisión, es una intención de buscar torcer el resultado electoral. En las internas no lo consiguieron y vaya que lo dice alguien que lo vio de la vereda de enfrente. Nosotros también todo el día revisamos el diario para ver si no venía la tan mentada de tradición y eso, porque creíamos que con eso íbamos a ganar. ¿Para qué vamos a mentirnos? Y si algún compañero de Fuerza Republicana me discute, yo me ofrezco a discutirme en público con él. Todos éramos así. Claro que nos convenía en ese momento y nos callábamos, pero no podemos negar la intromisión. Y la intención de buscar la alternancia es algo que ellos lo tienen que asumir públicamente para que también puedan asumir la derrota de su candidato Efraín Alegre el 30 de abril. Brevemente y solo por curiosidad para ir cerrando, esta semana se publicó una encuesta, que no sé si es un material de referencia para ustedes, pero se publicó en la tapa del diario La Nación que el señor paraguayo Cubas está segundo en la intención de votos y que tercero está Efraín.
Doctor, tu percepción al Y respecto. eso llega a ocurrir, el pobre Efraín matar. Yo prefiero que Efraín salga segundo para que en el 2028 él vuelva a ser candidato. Ya le conocemos todo y da gusto. Por ganar. cuarta vez. Sí, le tengo más miedo a Payo y a Payo. Euclides que a Efraín. Ok. No. Doctor Ferreira. A ver, sobre esa encuesta en particular me parece que no tiene ninguna seriedad, ¿verdad? Ok. Lamento mucho por un medio que lo publique en primera plana, me parece que se desprestigian a ellos mismos. Pero no se te ocurre prohibir, ¿verdad? No, de ninguna manera. El diario ni la encuesta. Prohibido, prohibir. Ok. En primer lugar. En segundo Contale a lugar, Bruno de Felipe. Háblale a Bruno. en segundo lugar, y esto es lo que sí quiero decir, porque esto me duele, yo soy muy amigo de gente que trabaja en esto. Mataron la credibilidad en las encuestas. Yo tenía 6 meses de abogado cuando un cliente me pidió un dictamen, me quemé las pestañas, le di el dictamen, y cuando le pregunté, ¿qué te dijo tu contraparte? Dice que agarró así, le dijo, ay, el abogado escribió lo que vos le pedí y tiró así, ¿verdad? Y me dolió tanto, ¿verdad? Hicieron lo mismo con las encuestas. Ya mataron la credibilidad, ahora la única encuesta que importa es la que se va a dar en 29 días, ¿verdad? En 29 días, esa es la encuesta que vale. Bueno, pero si está muerta, convengamos que no es por esta etapa de la nación. No, Es no, un no, yo proceso no que dije eso. arrancó No, viene de hace rato. ¿Verdad? En las encuestas que finalmente los encuestadores, no todos seguramente, pero digamos, quienes viven de eso, empezaron a caer en ese jueguito de te dibujo un poco tu encuesta y lo hicieron para todo. Entonces ya hoy día no tienen ninguna credibilidad y hay que recuperar esa credibilidad porque es una herramienta demasiado importante y no solamente en tiempos electorales, ¿verdad? Para ir midiendo las necesidades de la gente durante todo el periodo constitucional es muy importante. Ojalá se recupere la credibilidad. Ojalá, algunos países lo lograron, ¿eh? Porque el problema de las Tiene que encuestas haber fue una mundial. autorregulación, no prohibición, una autorregulación. Que entre ellos creen una cámara, establezcan las normas y una especie de auditoría de cómo se hacen las encuestas y que ellos mismos vayan avalando. En 2 palabras, porque tenemos que cerrar el bloque y despedirles, sin indemnización previa a ambos. El tema es, ¿qué le pueden decir a los electores con respecto a estas 4 semanas que restan en materia de tranquilidad, de normalidad o de advertencia, según lo que quieran formular, de aquí al 30 de abril? 30 de abril, todos somos lista 1. El partido está unido. Podemos tener nuestras diferencias, pero hemos convenido en que el único camino para seguir desarrollando este Paraguay y a su ciudadanía es la lista 1 y sus candidatos. Santiago Peña, los candidatos a gobernadores y todos los candidatos a senadores, diputados y miembros de juntas departamentales que representan al grande y glorioso Partido Colorado. 30 de abril, todos somos paraguayos. Salgan, vayan, participen, piensen, lean, voten por el candidato de su preferencia, pero no dejen que otros elijan por ustedes. Tenemos que estar todos unidos como paraguayos para sacar este país adelante. Gracias a ambos por su presencia esta noche. Doctor Almirón, doctor Ferreira, un gusto tenerlos. Muy amable. A ustedes por la invitación. Benjamín, tenemos que hacer la primera pausa en Fuego ¿Cómo no? Cruzado. Les recuerdo que en 30 minutos más, cuando terminamos la edición por esta noche, arranca en exclusiva por las pantallas de Gen Pechi, la leyenda de un campeón. Un largometraje documental en exclusiva por las pantallas de nuestro canal. Bienvenidos al segundo bloque de Fuego Cruzado. En este espacio nos acompañan el señor Federico Mora, jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción, y también Rafael Recalde. Él es representante de los comerciantes asociados sobre la calle Palma. Ustedes saben que la construcción de la bicisenda en la ciudad de Asunción desató un enardecido debate con un montón de aristas distintas. Hay gente que reclama la falta de consulta, mejor dicho, por parte de la Municipalidad de Asunción. Entiendo que el municipio también van a plantear ciertas respuestas a estos reclamos, así que invitamos a ambos sectores afectados. Federico, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Cintia, Benjamín, un gusto estar aquí, Rafael también, y bueno, un saludo para toda la audiencia también. Rafael Recalde, él es representante también de la Asociación de Comerciantes. Rafael, buenas noches, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Cintia, muchas gracias, Benjamín, muchas gracias. Agradecido por el espacio y por permitirnos escucharnos.
Así es, gracias a ambos por venir. Quiero arrancar contigo, Federico, por favor, porque entiendo que hay, hubo por lo menos reuniones en la semana anterior donde se decidieron y se tomaron en cuenta, entiendo, ciertos cuestionamientos específicamente por parte de los comerciantes de Calle Palma. ¿Hay alguna resolución desde el municipio ya respecto a estas quejas? Bueno, nosotros tuvimos la semana pasada una reunión con la representante del PNUD en la Municipalidad de Asunción, donde hicimos una revisión de todo el escenario. Este es un proyecto metropolitano, amplio, generado más que como ocio, como una alternativa, una vía alternativa para entrada y salida a la capital. Pero hablemos en particular de Calle Palma, ¿verdad? Sí. Que es lo que hoy nos trae. Nosotros, por una parte, recibimos una nota de los comerciantes donde nos solicitan considerar una alternativa, ir por Paraguayo Independiente y no por Palma. Sí te cuento que el análisis para la selección de calles, de arterias, fue bastante amplio, con unos criterios muy bien marcados. Nosotros sí mantenemos que el trazado sobre Palma es el correspondiente por una serie de características que tiene la calle Palma. Te comento un poco rápidamente, es una calle corta. Nace en México, en la Plaza Uruguaya, no es de acceso ni de salida de la ciudad, no es de transporte público, no es de rápida circulación, no es una calle donde se pueda estacionar, es una calle que tiene patrimonio, por lo cual tiene también sus consideraciones en términos de tránsito, etc. Es una calle habilitada para ferias, para conciertos, para eventos donde se peatonaliza. Además, y vemos que hoy tiene, digamos, todas esas características a las que se suma la propuesta de Bicisenda. No obstante, para ir sobre el particular también, encontramos que técnicamente puede tener más elementos que de alguna manera trate la inquietud. Nosotros creemos que la inquietud, por supuesto, debe ser escuchada, es atendible, y que refiere básicamente a esa posición de descenso y ascenso de las personas en esa calle en particular, más allá de que haya una serie de transversales, de que cada calle no tiene más de 100 metros, de que de por sí no sea una calle donde estacionar. Igual vemos que técnicamente es viable una solución, se está haciendo ese diseño, y yo creo que a la vuelta de Semana Santa va a estar lista para poder presentar y socializar con los comerciantes y en general con la ciudadanía. Rafael, ustedes, para partir nomás sobre el mismo punto con Federico, ¿estarían de acuerdo con las propuestas de solución que eventualmente se planteen, mantener ahí la bicisenda, pero establecer horarios para carga y descarga de insumos, etcétera? Mantener horarios no sé si sería una solución conveniente. Para algunos comerciantes sí, que son dueños de restaurantes, la parte hotelera. Pero hay otros comerciantes independientes, como en mi caso, joyería, que no tengo un horario particular en que mi cliente viene. De repente me dice, che, Rafa, ¿estás, no estás? Quiero un regalo para tal aniversario, tal cumpleaños. No tengo un horario que me diga, ahora voy. Claro. Eso. Pero si hay alguna posibilidad de solucionar, de subsanar esto, estamos abiertos a ideas. ¿Ustedes fueron consultados sobre el proyecto, Rafael? Consultados, no. A nosotros nos imponieron la idea. Vino una persona, representante, supuestamente de la empresa, a darnos un comunicado de que la bicisenda se iba a hacer. No nos consultaron si se podía o no sobre la calle Palma. Una pregunta para poder avanzar. ¿La Municipalidad de Asunción está abierta a la posibilidad de retroceder y suspender el tema de la bicisenda en la calle Palma? A ver, nosotros vemos que la calle Palma tiene las características para tener la bicisenda, tiene mejores condiciones que las paralelas a calle Palma. Y me parece que la conversación, antes que girar sobre la decisión municipal, pasa un poco por la conversación con los comerciantes sobre cuál es el punto que genera inquietud. Porque, decía Rafael, el cliente no avisa a qué hora.
fantástico, pero esa es una calle de circulación y sigue siendo de circulación. Sí, pero Es una le calle- amputan la mitad. No, pero Benjamín, es una calle donde de por sí no se podía luego estacionar. Pero supongamos que el cliente se quiere bajar enfrente al local. Y yo creo que por ahí pasa la solución, en encontrar un lugar en cada cuadra donde la gente se pueda cómodamente bajar del vehículo y subir del vehículo y camina equidistante al local correspondiente. Muchos nos dicen, frente a los gastronómicos, hablemos de eso, yo necesito que se estacione frente a mi local. Supongamos que ese es el imaginario. Frente a un local frentista, no se pueden estacionar más de 2 vehículos. Y cada restaurante tiene al menos 20 mesas. Entonces, ¿estamos o no en realidad hablando de lo que corresponde o quiero nomás de que se baje frente a mi local? Si es quiero nomás que se baje frente a mi local, sí puede hacerlo. Y creo que existe una solución técnica que es la que vamos a proponer para eso. Ahora, permanecer frente a mi local no se podía luego, previo a la bicisenda. Pero Porque esa no es permitime- la función de la calle Palma. Está bien, pero permitime algo. Porque yo puedo plantear la discusión desde otro ángulo completamente distinto, en el sentido, independientemente inclusive de los comerciantes, si se justifica, si es necesario, qué validez tiene ese proyecto y si se puede hacer en otra parte a la luz de tantos cuestionamientos que hay con respecto a su implementación en la calle Palma. ¿Qué aporta hacerlo y qué aporta y qué problemas produce? Pero si produce más problemas que solución, que muy poca gente lo utiliza. Pero en realidad lo que yo quiero saber es si ustedes están dispuestos a revisar la decisión. Si no, no hay nada que discutir. A ver, ¿Es revisable la decisión o no es revisable la decisión? yo creo que son análisis que hay que realizar, don Benjamín. Y yo creo que corresponde hacerlo a la luz de las alternativas también. Calle Palma tiene por encima a Estrella. Estrella es una calle que sale de la ciudad de alta y rápida circulación, que tiene la anchura para que sea estacionamiento en uno de sus costados. La siguiente es de transporte público, que es nuevamente de entrada. Para abajo tenemos Presidente Franco. No es una calle ancha y es una calle de transporte público. Peligrosa en ese sentido, además. Y más abajo está Paraguayo Independiente, que es una calle de doble sentido, no mucho más ancha y que además es una calle que llega nada más y nada menos que al Congreso Nacional, Palacio de López, entre otras, está frente a la comandancia de la policía. Entonces, frente a eso tenemos una calle corta, que no es ni entrada ni salida, a diferencia de las otras 3 que cité. Palma nace en México y tiene 10 cuadras nada más. Está diseñada para ser una calle de baja circulación y de lenta circulación. Entonces, en ese sentido, sí vemos que técnicamente es la calle que tiene las características para ser en este caso parte del proyecto de Bicisenda. O sea, yo más que decir el municipio se cierra o el municipio no se cierra, lo que le quiero decir es que hay un análisis y Pero tiene tenés que decir, sentido. pues, ¿sí o no? No, y tiene sentido que sea Palma frente a las otras, don Benjamín. No puede ser, pero igual tenés que decir sí o no, no, pues si no, te digo, es muy difícil y No, hasta mira, ocioso yo creo que- Yo avanzar. entiendo que el intendente dijo, la bicisenda se queda. Sí. Vamos a ver qué hacemos para solucionarlo de usted, pero Así se queda. mismo. Ahora, como todo, es una construcción social la ciudad. ¿Está en piedra? No está en piedra. ¿Es lo técnicamente razonable? Sí es. Federico, Y podemos tener además soluciones que son las que vamos a plantear. Federico, para mí este tema tiene 2 cuestionamientos que hasta ahora por lo menos no tuve la oportunidad de escuchar una respuesta que satisfaga por completo. La primera es la falta de consenso social respecto del proyecto. No encontré nadie todavía con quienes hayamos hablado y que nos hayan dicho sí, a mí me preguntaron, a mi gremio le preguntaron, a mi local le preguntaron. ¿A quién le preguntaron para construir la bicisenda? Punto 1. Punto 2, ¿cuánto realmente costó?
Porque me mareé con los números. Primero me dijiste en la radio costó $800.000, pero hubo una contrapartida local. A mí no me queda todavía claro esa contrapartida local de supuestamente $240 millones, ¿dónde está? Y el tercer punto que para mí hay que discutir acá es cómo podemos estar hablando de una ecovía, de una bicisenda en una ciudad que no tiene garantizada limpieza, seguridad, iluminación. Hablas con cualquier comerciante desde el microcentro y te dice, nosotros queremos primero lo básico. No estamos en contra de la bicisenda, pero queremos que nos aseguren servicios básicos en la ciudad. Seguridad es el principal problema que te plantean. ¿Y cómo vamos a estar invirtiendo en el piso 10 si no tenemos construido todavía el subsuelo? O sea, me gustaría que avance sobre estos 3 puntos. Con mucho gusto, mira, y gracias por las consultas. A ver, respecto al consenso social o a la consulta, están los registros. Es más, tengo el número de locales que están sobre Palma, que son 150 y tantos, de los cuales 120 son comerciales y 20 son, digamos, no comerciales. Está el registro de todo eso. Uno puede decir, me consultaron, no me consultaron. Yo vi un documento que vos compartiste en Twitter donde constaba que la comisión vecinal de esa zona no había asistido. Sí. Directamente. Sí. ¿Y entonces a quién se le consultó? Local por local. Están los registros fotográficos de eso. ¿Y por qué no compartiste eso, Federico, cuando se te cuestionó? Pero es que lo hice. Y ahí decía, en el documento que vos compartiste, decía que la comisión no asistió y estaba la foto de los proyectistas. Claro, pero también de los comerciantes visitados. Es decir, se hizo ambos. Se hizo una convocatoria y también se hizo la visita uno por uno, tanto de Mariscal Estigarribia como de Palma. Para comunicarles que se iba a hacer, que es lo que Rafael acaba de decir, pero yo no creo para que, pedir consenso. Sí, pero a ver, Cintia, yo creo que de vuelta, es como uno lo quiera ver, es una comunicación, es una consulta, es una información al respecto sobre una iniciativa que está diseñado, yo creo que ahí del mismo lado de la mesa para promover mayor actividad en el microcentro, mayor alternativa en el microcentro. Yo creo que todos compartimos la inquietud de que lo que hoy tenemos no es suficiente. Y lo que hoy tenemos, que no es suficiente, sigue siendo también ese modelo del vehículo que se tiene que estacionar frente a mi local. No basta con eso. Esto necesita más dinámica, más dinamismo. Y uno dice, ¿dónde están los que andan en bicicleta? Y posiblemente escondidos porque la infraestructura va a generar la demanda. Y esa es una realidad en Asunción y en cualquier otra ciudad del mundo. Ahora, si veamos de aquí a 6 meses, 3 meses, 1 año, etcétera, porque es muy diferente andar a la par de un vehículo particular, y ni qué decir del transporte público, que tener una senda específica. Yo creo que lo que nosotros tenemos es que muchas veces no podemos dimensionar eso que no conocemos. No podemos aspirar a lo que no conocemos. Y lastimosamente eso es lo que tenemos. Como no podemos divisar cómo puede ser diferente, entonces directamente lo rechazamos. Ahora, la experiencia de bicisendas y de ocupar o acompañar sendas que eran únicamente vehicular con otros medios, es una práctica garantizada en todos los microcentros, no solamente aquí de América Latina, sino a nivel mundial. Mira que yo coincido Ahora, contigo. hay que darle un poco de tiempo, como se dice, a su desarrollo. Aquí estamos hablando de ni siquiera 15 días. Es más, ni se terminó el trayecto. Entonces, yo no sé si esta sea la conversación. Para mí la conversación es, Rafael, ¿te sirve si creamos un espacio de descenso y ascenso seguro? Y además, para los que te entregan mercadería, le decimos, señores, el centro no se acaba a las 5 de la tarde. ¿Pueden venir a las 5 de la tarde cuando no hay nadie? No hace falta que los camiones grandes entren a hora pico, que además son camiones de gran porte para una calle angosta. Yo creo que ese es el tipo de conversación. O en todo caso decir, Rafael, vos sabés que hace 10 años no se puede luego estacionar ahí. ¿Qué podemos hacer al respecto? Vos sabés que es una calle que tiene patrimonio, que no es de rápida circulación. Vos sabés que los comerciantes que son del sector gastronómico, si nos animamos a peatonizar, pueden ocupar para sus mesas
de forma permanente, o ustedes que son joyería pueden sacar también para hacer exposiciones o tener promociones. Yo creo que esa es la conversación con Rafael y con el resto de comerciantes. Ahora, respecto al costo, es una donación de $800.000. No tiene ni un costo municipal ni de entidad pública en ese sentido. Y aclaro esto porque en realidad el proyecto tiene como cabezas a instancias del Ejecutivo, porque es un proyecto metropolitano. Ahora bien, ¿qué es lo que significa contrapartida local? Es un tema conceptual. Contrapartida local significa, si yo te voy a dar esto en donación, contame qué haces vos a la par. Pero eso se financia con dinero público. Es de otros proyectos, por ejemplo. ¿Pero qué proyectos, Federico? ¿Cuáles? Eso es lo que, esa parte es la que yo sigo sin entender. La contrapartida local es de $240 millones entre por lo menos iniciativas de 10 instituciones. Del municipio, ya te hablo de Asunción. Sí. De Asunción estaba marcado $4 millones. Y dentro de esto, de los $4 millones, y está especificado, está el personal de la Dirección de Gestión Ambiental, de la Dirección de Tránsito, de la Dirección de PMT, etcétera, que son los proyectos afines a todo lo que es una circulación más amigable, en este caso. ¿Y cuáles son esos proyectos? Solamente lo que está a cargo del municipio, te pregunto. ¿Dónde se puede ver eso? Pero yo te puedo citar uno de ellos. Acaban de llegar los 74 semáforos inteligentes de Corea. Ese proyecto tiene un costo de $10 millones nomás luego. Y la contrapartida municipal es también todo el trabajo, los estudios, etcétera, etcétera, en tránsito. Así funcionan los proyectos. Yo creo que acá lo que hay es un desconocimiento de cómo funcionan los proyectos y qué es lo que significa contrapartida local. Eso nomás es. No hay desembolso en ningún sentido. Es más, te quiero dimensionar. $240 millones es el presupuesto de todo el año de la Municipalidad de Asunción. ¿Sí? Entonces, para entender. Y la última pregunta, ¿por qué no antes seguridad? Y Asunción necesita todo a la par. Pero no solamente Asunción, el área metropolitana. Acá estamos hablando en particular de calle Palma. El proyecto de Bicisenda tiene 600 kilómetros de vía. 600. Ocupa 10 ciudades del área metropolitana. Asunción y otras 9. De los 600 kilómetros, Asunción tiene 30 nomás. Está hecho no como ocio, sino como una vía alternativa de tránsito. La gente nos dice, no, pero Asunción tiene 7 colinas. El resto de Asunción, área metropolitana, no tiene 7 colinas. La vía costanera va hasta Luque y es fantástica. Y la vía que va por el centro de Asunción va hasta Fernando y luego San Lorenzo. Entonces, sí hace falta más cosas, pero sí hace falta también generar vías alternativas. Ni qué decir, ahora tenemos toda esta situación con el transporte público también. Federico, encima. quiero darle una oportunidad, por favor, a Rafael. Lastimosamente se nos acaba el programa, pero sobre el punto de la falta de consenso, Rafael, esa es la parte que a mí no me cuadra. No sé si nosotros tuvimos la tan mala suerte de no haber encontrado hasta ahora a alguien que diga, sí, a nosotros sí nos consultaron. El 28 de marzo, ¿sí? La semana pasada, tuvimos una reunión entre todos los comerciantes de la calle Palma. Para empezar, no todos los locales fuimos visitados por ya sea representante de la municipalidad o del proyecto en sí de la Bicisenda. Esa es la resultante de la reunión del 28 de marzo. Los que fuimos visitados nos entregaron una hoja diciendo que la Bicisenda se iba a realizar. En ningún momento nos consultaron si es que queríamos o no que se realice. O cómo les iba a afectar. O cómo nos iba a afectar. Este tema de la Bicisenda es cierto, un proyecto a largo plazo, todo lo que quieras, pero actualmente está representando entre un 70 y 80% de disminución de nuestra actividad económica. Mientras que se compense eso, ¿cómo le vamos a pagar a nuestra gente? Me parece interesante y yo creo que hay que conversarlo. Me gustaría que podamos acceder, en todo caso, a esa documentación que certifica, digamos, ese descenso. Me parece que es un monto que, si es que fuese así, efectivamente requiere de un análisis.
Creo que habría que entender si se refiere a esta variable únicamente. Creo que hay que darle tiempo al desarrollo de la propuesta como tal y seguir conversando. Ojalá que sea así, Federico. Quiero agradecerte el tiempo y la gentileza por estar esta noche con nosotros. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo y tenemos el estreno hoy de un documental, así que les agradezco a ambos, Rafael, Federico, muy amables por venir. Gracias por el espacio. Benjamín, un gusto estar contigo, Me como tenés que siempre. agradecer a mí también. Tu presencia, sí, tu brillante presencia. Lógicamente. Muchas gracias. Seguiremos Estrenamos discutiendo. Pecci, la leyenda de un campeón, por las pantallas de Gen a partir de ahora, así que quédense y disfruten. Nos vemos el próximo domingo.